Bien, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Pronto lo vamos a hacer en la radio. Amén. Dice así: palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Mire si el predicador dice eso aquí hoy. El predicador, no hay predicador más grande de todos los predicadores, el Señor Jesucristo. Imagínense que hoy el predicador dice eso, pero eso lo dijo Salomón un día. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 3. ¿Qué provechoso tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo ni de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir que aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y quisiera usar del versículo 9, nada hay nuevo debajo del sol. Amén. Nada hay nuevo debajo del sol. Una frase que hasta los incrédulos mencionan y quizás no saben que está en la Biblia. Amén. Nada hay nuevo debajo del sol. Y vamos a orar una vez más. Bendito Señor. Aleluya. Quiero darte las gracias, Señor. Venimos a ti en el nombre de Jesús, porque realmente tu presencia se ha hecho real en este lugar y sigue siendo real, Señor. Y te ruego, Padre mío, que más fuertemente podamos sentir tu presencia y la unción del Espíritu Santo en este corto tiempo y en estos cortos minutos, Señor, que queremos compartir aquello que tú ya le has dado una vez a un hombre, Señor, para dejarlo aquí registrado. Y hoy nosotros tomar de este texto, Señor mío, y poder dar algo conforme sea tu voluntad. Te pido que nos ilumines, te pido, Señor, que tú nos des toda la inteligencia espiritual y todo el entendimiento que necesitamos para poder trazar correctamente la palabra de verdad. Y que lo que sea dicho sea para que Cristo sea glorificado y los hermanos y las personas todos edificados. Úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y esta palabra de hoy, como también va a ser grabada y seguramente va a ser pasada a AB Televisión. Y entonces, por eso mismo quiero saludar otra vez a todos los hermanos del gran país de Colombia y de todo el mundo, amén, porque siempre eso es algo que uno lo tiene todo el tiempo consciente, que no solamente estamos predicando a los hermanos que tenemos aquí mismo y que podemos ver y tocar, sino que también estamos predicando a muchas personas en muchos diferentes países, en muchos lugares, amén. Entonces también esta palabra es para todos ellos y le doy gracias al Señor por todos los que el Señor va añadiendo allí, amén. Y también quería comentarles este viaje que tuve. Algunos me decían: Karina, ¿dónde estuviste? Estuviste en México. No fue México, pero era como estar en México. Era como estar en México donde fui. Y hermanita Leticia, que seguramente deben estar viendo, mi querido hermano Miguel, los muchachos, todos ellos, una familia preciosa, hermosa. Ellos están felices de que haya podido yo ir y yo también, porque tenía el deseo de ir, el Señor lo sabe, hace mucho tiempo que tenía muchas ganas de poder visitar a esta familia, que es una familia del Señor muy linda, muy unida, una familia mexicana que vive en Provo, Utah, y que de paso también han invitado para que cualquiera que quiera ir vaya para allá, los reciben felices y contentos para degustar todo tipo de comida mexicana. Lo único que me sucedió algo, me enchilé. ¿Alguien entiende qué significa eso? ¿Algún mexicano aquí? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa enchilarse? Yo me enchilé. Pero bien, perfectamente, lo superé, todo bien, no pasó nada. A mí me gusta comer picante, me encanta. E inclusive, si algunos de ustedes vieron, traje
los chilitos esos, los chiles, ¿no? Los chiles, los chiquitos, los rojos. Traje una bolsita del mismo jardín de nuestra querida hermana y hermano allí en su casa. Amén. Y ya hoy mismo planté semillas, sí hermano, planté semillas de chiles en mi casa. ¿Okay? Así que vamos a esperar a ver qué sale allí y poder repartir y enchilar a la iglesia entera en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? En el sentido espiritual, enchilados, usted sabe. Oh, bendito Señor, fue hermoso ver las montañas en aquella parte del país una vez más. La verdad es que es una recreación para la vista. Y pasé un tiempo hermoso. Yo les decía, los hermanos me preguntaban, Karina, ¿a qué hora es el culto? ¿A qué hora es el culto? ¿A qué hora predicás? Le dije, no entienden, yo vine a visitar una familia. ¿Vio cómo acá hacemos visitas? Ustedes saben que a mí me gusta mucho visitar. Me encanta ir a visitar a los hermanos. Y los que me dicen, Karina, vení, visitar. Entonces me gusta hacer visitas. Bueno, esto fue una visita. Fue una visita pastoral, solo que fue en aquella parte. Y esto es algo que yo lo hago de vez en cuando. ¿Amén? Voy a visitar una familia. Entonces me decía, ¿qué es el culto? Acostumbrados de que enseguida empieza la campaña, empieza algo ahí y no pisé una iglesia. Es raro, ¿eh? Me sentía rara, le decía a los hermanos, me siento rara ir a un lugar y no pisar una iglesia. Eran todas mormonas. ¿Sabe lo que le digo? Porque ahí en Provo es el corazón de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Sabía ustedes? Entonces, enfrente de la casa de los hermanos hay un gran templo mormón. Y está lleno mayormente de templos mormones. Por esa razón y otras razones más, que el Señor las sabe, no fui a visitar iglesias. ¿Amén? Es un lugar muy, muy diferente aquí, un lugar muy, muy cerrado, muy estructurado, muy religioso. ¿Amén? Y pude sentir un espíritu muy, muy difícil de penetrar, pero muy, muy difícil. Entonces, la verdad es que yo me sentí tranquila, me sentí cómoda, porque fui a visitar realmente una familia que ha sido de mucho y es de apoyo, de ayuda y aquí para todos nosotros. Entonces, por eso, esa es la razón, amén, que fui para allí. Gloria a Dios, le doy gracias al Señor por eso. Y sé que hay otros hermanos en otros lugares que también ellos siguen aquí el ministerio, que nos acompañan, hermanos, que están de una manera u otra presentes, pero en el corazón, hay una unión en el corazón. No todos tienen la posibilidad, como aquí la familia aquí, el hermano Dan, como el hermano Allen Mayra, o tienen otros hermanos que conocen el ministerio y dicen, yo me puedo mudar aquí a la ciudad de Cape Coral y gloria a Dios por los que pueden hacer esto, pero no todos pueden, amén. Entonces, si tenemos la posibilidad de poder visitar a algún hermano o hermana que he hecho amistad hace ya algunos años, entonces lo voy a hacer. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, esto es una manera de poder sentirnos unidos. Fue una bendición muy grande a la noche estar sentados allí en la mesa y comer, y los jóvenes hacían sus preguntas, gracias, hicieron muchas preguntas, respondiendo preguntas y preguntas y preguntas. Así que fue fantástico, porque eso es lo que a mí me gusta, y pasé un tiempo muy lindo y muy relajado, y le doy gracias al Señor, a los hermanos y también a todos ustedes. Amén. Creo que han visto ahí en Karina Gidi Missions, tienen videos, tienen ahí un poco de todo lo que se hizo en estos días allí con nuestros queridos hermanos, la familia Álvarez. Pero vean este texto tan grande que tenemos delante de nosotros. Nada hay nuevo debajo del sol. Amén. Y no importa donde sea que uno viaja, para aquellos que viajan o que han viajado, usted puede ir viendo que voy a lugares tal vez más prósperos, como en este lugar donde fui, un lugar que uno ve desarrollo, ve progreso, ve prosperidad, ve mucho trabajo, ve mucho dinero, veo orden, veo prolijidad, veo todas las cosas, parece que todo está exactamente donde debe estar. Se ve casas preciosas, todas ellas, se ve la gente muy tranquila, se ve todo muy relajado, muy estructurado, súper limpio todo, cada calle, cada césped cortado perfectamente,
perfectamente, cada jardín impecable. Bueno, algo en lo cual digo, aquí sí que hay prosperidad. Y me asombraba mucho todo eso, y yo hacía un poco un análisis hoy a la mañana en la radio, y también lo hacía con los hermanos allí, en un lugar de gran prosperidad, y de repente uno va a otro lugar donde hay grandes carencias materiales. Ahí en este lugar no vi carencia material. Todo por donde uno anda es nuevo, es lindo, está todo perfectamente organizado. Se ve a la gente con trabajo, se ve a la gente tranquila, no se ve a nadie apresurado ni estresado, no vi nada de todo eso. Pude también ver que, y según los hermanos contaban, y también mismo yo lo vi, los diferentes grupos de mormones que andan en los parques y en los lugares públicos como una especie de supervisación de todo el pueblo, una supervisación de la ciudad. Pareciera que tuvieran ellos como un gran y fuerte control, lo cual hace que se mantenga todo en un orden. Hoy a la mañana, si ustedes estaban viendo, yo estaba hablando acerca de la apariencia. Estaba hablando de cuando todo aparentemente se ve en orden, todo aparentemente próspero, aparentemente todo muy solvente, todo muy perfecto, ¿me entiende? Todo como demasiado perfecto. No vi algo que diga, mira, aquí hay un error, aquí hay algo que está feo, aquí se ve algo que está torcido. Nada, todo lo contrario. Pero el espíritu religioso tan fuertemente penetrado y arraigado allí, en todo ese lugar, hasta se podía sentir, hermano. Era todo como robotizado, ¿entiende? Parecía que las personas estaban todas como robótico, lo sentí yo. Como que faltaba eso que uno siente del Espíritu de Dios en ciertos lugares donde a veces uno va más allá que el lugar sea o no sea carente. Entonces uno puede ver por ese lado el contraste de un lugar, como habrá en otros lugares, lugares prósperos, lugares económicamente de gran progreso, y entonces uno va a algún otro lugar, algún país, algún pueblo donde hay gran carencia. Como por ejemplo los hermanos en la India o algunos hermanos en algunos lugares en Cuba, en México, donde sea, y se ve carencia, se ve que ahí todo se ve realmente desorganizado, hasta a veces sucio, hasta a veces demasiado decadente. Ahí falta de todo, ahí quizás no hay ningún panorama bonito. Y uno puede hacer ese contraste y en definitiva, yo no sé cuál sea el pensamiento de estas personas aquí, porque en cierta forma hay como un enaltecimiento de decir, mira donde yo vivo, mira la casa hermosa que tengo, mira el jardín tan hermoso que tengo adelante, seguramente el más lindo de la cuadra, viendo cuál casa sea la más cara, quizás sea la mía, la más cara de toda la cuadra, los mejores vehículos, el mejor trabajo, la mejor compañía, y se ve todo este ambiente en una apariencia en el que todo está bien y todo está correcto. Por otro lado, lugares donde la carencia es extrema y donde a veces no hay ni siquiera para comer, pero ya sea para uno o para otro, las carencias son las mismas en cuanto a lo espiritual. Aquí tenemos la escritura de un hombre que lo tuvo todo, hermano. Absolutamente todo. No hay ni hubo ni siquiera una sola cosa que Salomón hubiera deseado en toda su vida y que no la haya tenido o no la haya podido alcanzar. Nada. Cuando tu corazón desea, tu ojo ve, tu oído oye y tú alcanzas estas cosas, y aún así, él dice que el ojo de él aún así no llegó a alcanzar todo, y todo lo que su oído oyó no tampoco llegó a obtenerlo. ¿Por qué? Porque en el hombre ya por naturaleza hay una desatisfacción que ya viene con la naturaleza pecaminosa. Nosotros ya nacemos con una desatisfacción, o sea, estamos desatisfechos o estamos más bien insatisfechos con las cosas que nosotros llegamos a alcanzar aquí, ahora, en esta tierra, en cuanto a lo que se puede ver y en cuanto a lo que se puede tocar. Él entonces dice, nada hay nuevo debajo del sol. Uno cuando piensa en eso, algunos dicen, sí, hay muchas cosas nuevas debajo del sol, inclusive hay cosas nuevas constantemente renovándose
haciéndose debajo del sol. Pero no está hablando de invenciones, no está hablando de inventos modernos, no está hablando de tecnología, no está hablando de ciencia, no está hablando de cosas nuevas inventadas debajo del sol, sino que está hablando de las necesidades del hombre y de la vida del hombre aquí en la tierra en todos los tiempos. Antes, ahora, después, el hombre es igual. El hombre tiene las mismas necesidades, tiene las mismas carencias y el hombre sin el Señor se encuentra en un vacío total, en un vacío en el que aquí vemos que Él lo describió con las palabras vanidad de vanidades. Significa algo vacío, significa nada y vacío, vacío y nada. Estas dos palabras, nada y vacío juntas. Esto es a lo que él concluye en toda su vida. Cuando él escribe Eclesiastés, su vida no estaba a cuenta con el Señor. En ese tiempo, entienda eso, que él escribe Eclesiastés, pero no estaba su vida en orden delante del Señor. Hubieron ciertas cosas que el Señor había dicho y que le había ordenado a Salomón. Básicamente eran dos cosas sencillas. Una de ellas era que él no se diera a mujeres. El gran problema de él, uno de los problemas, las mujeres. Y vamos a ver por qué. El otro problema era el dinero, eran las posesiones, era el poner él su corazón en todas las riquezas. Él nació en cuna de oro, como uno diría comúnmente, porque él era el hijo de David y Betsabé. Por lo tanto, él no conoció jamás lo que es la pobreza. Él nunca supo lo que era que le faltara algo o irse a comer o irse a dormir sin comer. Él no tenía conocimiento de nada que tuviera que ver con la pobreza en su propia vida, en su propia experiencia, su crecimiento y su desarrollo, sino que él nació como un príncipe y destinado al trono, lo cual fue. Y por lo tanto con su padre vivió los tiempos de la mayor prosperidad que jamás vio Israel y luego con él también los tiempos de mayor prosperidad aún en la que él también tiene la responsabilidad de la construcción del templo. Y en ese tiempo él estaba en una comunión gloriosa con el Señor, aleluya. Y aquí él, después de hacer un profundo análisis, aquí es como cuando una persona comienza a hablar con uno mismo, ¿vio? Que uno le habla a su propia alma. Y él hablándole a su propia alma y haciendo como esta especie de discurso consigo mismo, él empieza a descubrir o a mostrar todos los descubrimientos que él había hecho a lo largo de toda su vida. Lo vamos a ir estudiando capítulo por capítulo muy pronto y lo vamos a anunciar, lo vamos a hacer en la radio, hermanos, para que nosotros podamos aprender de un hombre que lo tuvo todo. Amén. Siempre el hombre tiene esa insatisfacción de que yo seré feliz, es decir, el motivo por el cual yo no soy feliz ahora, porque a mí me falta tal o cual cosa. No soy feliz porque me falta tal persona en mi vida. No soy feliz porque todavía no me casé. No soy feliz porque todavía no terminé la escuela. No soy feliz porque todavía yo no encontré a aquella persona con la cual casarme. No tuve hijos, por lo tanto todavía no soy feliz. Seré feliz cuando quizás termine de trabajar, ahí seré feliz. Cuando me jubile, entonces podré alcanzar la felicidad. Y ahí cuando me mude de aquí y pueda ir a otro lugar, a otra ciudad. Cuando pueda salir de esta casa que es muy chica y tener una más grande, seré feliz. Cuando pueda obtener el carro que quiero, el bote que quiero, etcétera. Y ahí entonces esto es algo constante que tiene el ser humano. Ya nacemos con esto. Y aquí tenemos a un hombre en el que está, como uno diría, con una especie de hartura. El hombre está harto con todo lo que ya tiene. O sea, una cosa es de a poco ir alcanzando las cosas y otra cosa es ya tenerlo todo y todavía encima venían a hacerle más regalos, como cuando la reina de Seba ella vino y todavía le traía más cosas. La reina de Saba vino y le traía regalos, le traía riquezas, le traía vestidos, le traía oro, le traía plata, le traía animales, como si él no tuviera lo suficiente. Y entonces
Pensamos que quizás cuando yo tenga y obtenga estas cosas, ahí encontraré una satisfacción en mi vida, podré sentirme más feliz, podré encontrar ese gozo, podré sentirme completo. Amén. Y esto va para cualquier persona sin importar si tiene o no tiene. Porque inclusive personas que tienen mucho, y él habla de todo eso más adelante, personas que tienen mucho, que han alcanzado mucho y finalmente dijeron todos los placeres, ¿de qué sirve todo esto? Dice, ¿para qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió a mí poder tener todas estas cosas y haber alcanzado, haberlas disfrutado, haberlas vivido? Y después de que todo esto lo disfruté, todavía yo siento que hay algo que todavía no tengo. ¿Usted se acuerda cuando aquel joven rico se le acerca al Señor Jesús? Él lo ve a Jesús y él corre. Era un joven y era rico y además tenía un puesto de gobierno importante. Él corre, él se arrodilla solamente con una rodilla, es decir, no totalmente consagrado. Y le dice, quiero saber qué es lo que me falta. Le hace una pregunta, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y entonces, ¿qué me falta? Dice. Él se daba cuenta que era rico, era joven, tenía un porvenir, tenía un puesto importante, tenía popularidad, tenía fama, tenía amigos, tenía todo absolutamente lo que se podía obtener en aquel tiempo. Pero él se daba cuenta que algo me falta. ¿Qué me falta? Le pregunta a Jesús. Y el Señor Jesús entonces le muestra allí en la ley de Moisés y le dice, bueno, has guardado los mandamientos. Sí, y este bien. Bueno, lo he hecho desde mi juventud, dice. Bueno, entonces solamente una sola cosa te falta. Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. No porque vender los bienes pueda darle la salvación o que el reino de los cielos Él lo obtendría por vender todo y regalar todo a los pobres, sino que el Señor allí muestra la situación en su corazón. ¿Qué es lo que estaba en su corazón amando? ¿Qué es lo que su corazón estaba buscando? ¿Dónde estaba su anhelo? ¿Dónde estaba su confianza y su dependencia? Finalmente eran las riquezas. Dice que ese joven se fue muy triste, porque era muy rico, porque tenía mucho. Entonces vemos que hay una tristeza por tener mucho también. No solamente puede haber una tristeza por tener poco, sino que el tener mucho también puede traer una tristeza cuando todas estas cosas no son colocadas en las manos de aquel que nos las dio. Aleluya, bendito Señor. Por esta es la razón por la cual el Señor a muchos nos tiene con lo justo. ¿Cuántos viven con lo justo? ¿Cuántos dicen, vivo con lo justo? Lo que entra, se paga todo y ahí quedará un restito por alguna emergencia y ya. ¿Vio? ¿Cuántos dicen vivo con lo justo? Usted dele gracias al Señor que usted vive con lo justo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que conoce bien y perfectamente nuestros corazones y Él sabe, nosotros no, podemos decir, no, yo cuando tenga mucho, yo daré a la obra y yo estoy segura, voy a ayudar y yo voy a seguir siendo humilde y sencillo. No lo sabemos. Podemos decir que sí, pero no lo sabemos en realidad. Pero el Señor sí sabe. Entonces a muchos el Señor los mantiene con lo justo porque el Señor sabe que si el Señor les da mayor amplitud, sus corazones se envanecen y se olvidan de Dios. Y esto es lo que le sucedió a Salomón. Él en tiempo se olvidó del Señor, hermanas. Hay indicación de que sí, él después se puso a cuenta con el Señor en algún momento en el final de su vida, por lo menos así creo yo, y creo que en el texto y en su vida analizando, él se puso a cuenta con el Señor en algún momento, pero pasó mucho tiempo disfrutando de todo aquello que su corazón deseaba, y aún así, en este tiempo, Él empieza a revelarnos verdades y palabras de tan gran sabiduría, hermanos, que todos nosotros necesitamos conocer y entender
para que nuestro corazón se despegue del suelo y pueda ser colocado en el reino de los cielos, aleluya, donde se encuentran y deben estar todos nuestros tesoros, hermanos. Todos los tesoros, oh gloria a Dios, puestos allí en un lugar donde nada se corrompe, el orín no lo corrompe, no hay nada, absolutamente nada que pueda destruirlo o que pueda dañarlo. Y todo lo que nosotros construimos aquí abajo, todo puede ser dañado. Dice, ¿de qué sirve que me haya afanado tanto toda mi vida en trabajar tanto, en haber logrado tanto y alcanzado tantas metas? Si después que yo muera, yo no sé quién va a tomar todo esto y no sé cómo lo va a administrar. Quizás lo despilfarre todo, quizás lo gaste todo. Y la verdad fue que después que él murió, hermano, el reino de Israel se dividió y hubo un desastre a partir de ese momento en toda una nación, empezando a ir de rey en rey, un rey más malvado que otro y algunos que otros pocos que fueron fieles. Tenía razón. Él prácticamente vio su futuro. Entonces, por eso es que él expresa esto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que será hecho. Es decir, el hombre siempre va a pasar por las mismas situaciones y las mismas vicisitudes a lo largo de toda la historia, con las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas carencias, las mismas tribulaciones, las mismas tentaciones de una manera u otra. Como sea, nada hay nuevo debajo del sol. El hombre es el mismo. No importa si sea en la China o si sea aquí. Hablaba con el pastor de la China y el pastor me contaba, le digo, ¿cómo están las cosas en la China? Le digo, contame cómo están los cristianos en la China. Y me dio una descripción de los cristianos aquí. Digo, yo pensaba que estaban mejor allí los de la China, te iba a pedir que me mandes unos chinos y yo te mandaba uno de los de allá. Dice, no, están iguales, deja todo así. Las mismas características. ¿No es tremendo? Oh, bendito Señor. Y después le pregunto lo mismo, a mí me gusta saber, por curiosidad, cómo están los cristianos en la India. Y están así, 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 está pasando esto y esto y esto y esto. Digo, igual acá, está bien, déjalos allá. Bendito Señor. Y lo mismo uno le voy preguntando a diferentes hermanos, pastores, ¿cómo está la congregación? ¿Qué son los mismos, hermanos? Los mismos. Oh, poderoso sea el nombre del Señor. Y entonces nos consolamos los unos a los otros y bueno, ya vendrá el Señor. Porque la verdad es que el único consuelo es saber que Jesucristo viene. Vea lo que dice la palabra, hermanos. En el versículo 1 y 2 del capítulo 2, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. Él estaba hablando y él estaba haciendo básicamente un llamado al placer. Él estaba buscando el placer. Por eso dice, en su corazón le dice, ven ahora, te probaré con alegría. Muchas veces nosotros tenemos este deseo de probar el placer. Del placer me refiero a todo aquello que vemos y tocamos y que nos produce placer. No necesariamente que estas cosas sean malas en sí mismas, sino que el corazón se da, se rinde, se brinda a estas cosas totalmente, sin encontrar el placer en la persona de Cristo, en la palabra del Señor, en la presencia del Espíritu Santo y en las cosas del cielo. Es decir, las cosas del cielo no siento que me dan tanto placer como las cosas de la tierra. Es decir, buscadores de las cosas de la tierra, buscadores de placer, no buscadores de Dios. Y estas eran las características de los hombres en aquel tiempo y las características más aún de los hombres en este tiempo ya llegando al fin. Dice, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirvo esto? Es decir, en un momento él pide y él busca el placer. Y luego cuando el placer viene, dice, ¿de qué sirve esto? Usted ha visto, por ejemplo, la vanidad que hay en muchas cosas que hacemos. Uno pudo haber ido a la tienda y pudo haberse comprado toda la ropa que quería comprarse. Y se llenó el closet de todo.
Y llega a la casa, es decir, primero está ese, ¿no?, de que uno va y busca y se compra ahí y se llenó de bolsas. Y llega con todas las bolsas a la casa para aquellos que pueden hacerlo. Pero como sea, cada uno de acuerdo a su situación, pero ha podido salir de compra y se ha podido dar algún gusto, vamos a decir. Y está contento. Llegó a la casa, colocó el artefacto ahí, llegó a la casa, le sacó la percha, la colgó, la dobló, la guardó y puso aquella cosa que tanto quería comprarse o que tenía tiempo que quería poder obtener y lo tiene ahora. No importa lo que sea, grande o pequeño, pero ahora lo tiene puesto ahí. Está allí el televisor o quizás era un par de zapatillas o era lo que sea, y acabó ya el entusiasmo. Es así de corto, es fugaz. Es como un niño con un juguete nuevo. ¿Cuánto dura? 2, 3 días. Al tercer día el juguete está arrumbado debajo de la cama y le decimos, ¿y por qué ya no juega? Estoy aburrido. Y juega con tu juguete nuevo. No, ya jugué mucho, te dice. ¿Sí o no? ¿No le pasa eso a todos los padres? Le ha pasado a todos. No, si ya jugué mucho. Si usted le pregunta a mi mamá sobre mí, le va a decir que yo siempre estaba aburrida. Esa era una situación. Pregúntele a mi mamá cómo era Karina de chiquita. Siempre estaba aburrida. Y a mí yo tuve todos estos disfrutes de chica. Tuve todos estos placeres de chica. De viajar, de ir, de venir. Cualquier espectáculo que había, íbamos. Cualquier presentación para niños, ahí nos llevaban. Era el circo, hermano, pero cansada ya estaba de circo. Harta de circo estaba. Cualquier circo que venía, al circo nos llevaban. Cualquier presentación, lo que fuera, teatro, lo que sea, cines, viajes, visitas, todo, absolutamente todo. Y cuando llegaba, parques de diversiones, pero todo el tiempo, nos llevaban a muchos lugares. Y entonces cuando yo llegaba a la casa, lloraba. Sí, lloraba. Y me decía, ¿por qué llorás? Estoy aburrida. Pero acabamos de traerte del parque, Karina, acabas de venir del teatro, acabas de venir del paseo. Además, encima vivía en una casa en la playa. Entonces eran 3 cuadras y la playa todo el tiempo que quisiera de playa. Y estaba aburrida. Y lloraba. ¿Lloraba de qué? Lloraba de hartura, hermano. Lloraba porque era de capricho, era de... ¿no? Porque era bonita de chica, ¿no? Que jugaba, amigos, hacía lo que... Pero, sin embargo, yo me acuerdo de eso y pienso, digo, de tanta cosa, al final todavía encima de todo, imagínense, le da bronca a un padre, a una madre. Te llevé de vacaciones, fuimos aquí, fuimos a la tienda, te compré... Fuimos al parque de diversiones, viste la película, y todo. Y después, para terminar llorando. No, uno le quiere, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, tenía yo esa situación de chica. Y cuando lloraba, mi tío venía con palanganas y balde, me decía, ¿querés llorar? Llorá, ahí, teneme el agua ahí que la necesito. Tira la lágrima. Y yo... Hacía la chilindrina casi. Oh, bendito sea el nombre del Señor. O sea, esto es algo con lo que venimos ya desde pequeños, con la naturaleza pecaminosa. El placer, buscamos el placer, pedimos el placer, pero hablamos que queremos estas cosas y cuando el placer lo tenemos... Todavía no es suficiente. Al final creo que no era eso. No, me parece que era esto otro de aquí. Y entonces vamos en persecución de esto otro. Y este hombre lo tenía todo. 1000 mujeres. Entre las concubinas y las esposas, 1000. Y el Señor le había dicho, no, que no haga esto. Pero él ya había tenido un ejemplo de varias esposas ya de su padre David, sea como sea, pero él había tenido ya esa crianza. Y él dijo, bueno, mi padre tuvo algunas, pero no, yo
puedo tener más. Y ¿sabe qué? Estas mujeres eran todas mujeres de pueblos paganos, eran todas mujeres que adoraban ídolos, mujeres que adoraban a diferentes dioses y mujeres que obviamente le pedían a él y le exigían que le pusieran el altar del dios Moloc, que le pusieran el altar del Baal, que tuvieran todos sus dioses allí. Y él, para, por supuesto, congraciarse con sus esposas, él les dejaba que tuvieran sus altares, básicamente sus templos, con sus baales. Y el corazón de Salomón se desvió a causa de estas mujeres y a causa de las creencias falsas y de sus dioses falsos. Él se enorgulleció de sus carruajes, de su templo, de su casa, de su palacio, de todas estas cosas. Él se enorgulleció grande y tremendamente. Quiero que usted lo vea en el versículo 4 del capítulo 2, donde dice él: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné, quiero que usted vea el para mí. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo sabiduría. Encima de todo tenía la sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. ¿Qué le parece, hermano? No, uno diría, bueno, estaba deprimido y entonces por eso que hablaba así, estaba deprimido. Había cierta verdad en todo esto que él decía. Bueno, por supuesto que sí, pero en realidad no hay nada de malo en tener riquezas. No hay nada de malo en trabajar, en plantar, en cosechar, en tener, en guardar, en lograr cosas. No es malo esto en sí mismo. El problema es cuando el corazón se desvía a todas estas cosas. Perdemos un gran lapso de nuestro tiempo y de nuestra vida solamente con la meta de obtener cosas. Entonces, la meta que tenía Salomón eran todas estas cosas. Todo lo que dice, plantar, siervos, siervas, oro, plata, vestidos, todas estas cosas eran su meta. Entonces nosotros necesitamos cambiar nuestras metas. Necesitamos nosotros, todas esas metas que tenemos, pueden estar, pero tienen que estar debajo de una sola meta, que es Jesucristo el Señor. Es decir, Cristo, la persona de Cristo, es mi meta. Recuerde que el apóstol Pablo dije, yo tengo todo por basura, dice, para poder ganar a Cristo. Amén. Cristo es mi meta. Cristo, Él es mi deseo. Por eso Jesucristo en la palabra, Él es mencionado como el deseado de las naciones. Aleluya. El deseado, gloria a Dios, entre 10,000, el señalado entre 10,000. Es decir, mi deseo está puesto exclusivamente y completamente en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que con Cristo todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros vamos hacia las cosas y entonces después Cristo queda como un accesorio, un accesorio más allí, como para espiritualizarlo todo.
Señor, tengo todos estos planes, todos estos proyectos y sueños. Voy a orar para que me los santifiques y entonces todo me vaya bien. Porque dice que encomienda el hombre su camino al Señor y que entonces todo le irá bien. Y la persona piensa enseguida, el creyente imagina que el encomendarle todo al Señor para que todo le vaya bien significa yo planeo todo, yo decido todo, yo hago todo, yo pongo todo y entonces después le digo al Señor y por medio de una oración ya voy cerrando el trato para que el Señor me lo bendiga. Y no es así. El Señor no bendice ninguno de nuestros planes. El Señor bendice sus propios planes y entonces mi trabajo es poder entender cuál es el plan de Él, es decir, su perfecta voluntad. Y aquí Salomón en mucho tiempo de su vida no entendió que busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. El templo era cosa, sea como sea era cosa. El palacio era cosa. Los vestidos, el oro, la plata, los siervos, las siervas, los bueyes, los animales, los carruajes, las columnas, todas estas eran cosas. El Señor le llama cosas porque no merecen nombre. Reino de Dios y su justicia tiene nombre. Lo demás es cosa. Y no está diciendo el Señor que no obtenemos estas cosas, sino que el Señor dice estas cosas Él las tiene preparadas para nosotros. El Señor dice que las bendiciones te perseguirán, aleluya, en cuanto tú persigues a Cristo. Oh, bendito Señor. Y tú confías que el Señor te va a dar lo justo, lo necesario. Y si el Señor decide no dártelo y el Señor te dice, no, ya tú debes alegrarte. Aleluya. ¿Ah? Tienes calzado, tienes vestido, tienes techo, alégrate, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Y entonces podemos nosotros descansar en la sabiduría del Señor en cuanto a qué es aquello que el Señor sí quiere darnos a nosotros y nosotros no afanarnos por las cosas, sino nosotros mantener nuestro deseo en la persona de Cristo y en crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Por eso llegar a toda tu vida en esta insatisfacción del pecado, en este vacío y decir he trabajado tanto y después estoy solo, he trabajado tanto y quién sabe qué va a pasar con todas las cosas. Entonces yo conozco personas que han trabajado tanto, pero tanto y tanto y han obtenido tantas cosas que ahora no pueden salir de ese lugar porque tienen que cuidar las cosas para que nadie le entre, para que nadie le robe, para que nadie le toque, para que nadie le quiera sacar algo. Y entonces al final está con todo, rodeado de cosas, pero estresado. Y encima de todo, avaro. Algo que el Señor detesta, que es la avaricia, el acumular riqueza. La palabra habla sobre el acumular riquezas, hermano. Ahora, ¿el Señor tenía riquezas para Salomón? Sí, obviamente que sí. Estamos hablando de un rey, estamos hablando de un reino y además estamos hablando de un hombre que era una representación. Salomón era una representación, una figura de Jesucristo cuando Él venga a reinar por 1000 años. Él es una figura del Antiguo Testamento de Cristo en su reino milenial. Oh, bendito Señor. Entonces sabemos que el Señor sí tenía estas riquezas para Él y para todo el pueblo de Israel, bendecido a través de la vida de Él. Pero nunca jamás era la voluntad del Señor que su corazón se desviara a estas cosas. Por eso vemos que Él tenía muy claro puesto su ojo en todas estas cosas y Él buscaba, su ojo buscaba. Vio que el ojo es el que ve y entonces después viene el deseo y luego viene la acción para obtener aquello que el ojo vio y que el corazón deseó, que es la vanidad de la vida. Y Él dice, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aún el tener estas cosas, el haber conseguido estas cosas, le produjo a él una aflicción de espíritu, dice. Un espíritu afligido. Y cualquiera diría, no, yo no quiero tener espíritu afligido. Pero lamentablemente, cuando el corazón está puesto en las cosas, viene juntamente con estas cosas que tanto deseamos una aflicción de espíritu y un profundo sentimiento de insatisfacción. Amén.
Y esto no estamos diciendo no trabajar y quedarse ahí. No, nada de eso. El asunto no está en eso, el asunto está en el corazón nuestro. ¿Dónde está puesto? ¿Dónde está descansando verdaderamente? Especialmente con muchos jóvenes también que dicen, bueno, yo iré y yo haré y yo traficaré y yo venderé y me mudaré a tal lado. Y entonces el Señor dice, no te preocupes, el día de mañana estás haciendo muchos planes y estás haciendo planes a futuro. ¿Está mal hacer planes a futuro? Bueno, hay que tener cuidado en hacer planes a futuro, porque el Señor habla. Dice, bueno, dice, mañana iré. Bueno, mañana tú no sabes siquiera si va a haber mañana. Número 2, tú no sabes si va a haber mañana para ti. Tú no sabes qué vas a poder hacer mañana, mucho menos de aquí a un año. ¿Verdad? Por eso dice, si Dios quiere, iré. Si Dios quiere, haré. Si Dios quiere, me mudaré. Si Dios quiere, trabajaré aquí o allí. Si Dios quiere, me casaré. Si Dios quiere, entonces viajaré a tal lugar. Si Dios quiere, pondré un negocio dentro de 6 meses. Tenemos todo el plan y el proyecto. Esas preguntas que a veces hacen y me han hecho a mí tantas veces, Karina, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Nada, no veo nada. Estoy viendo ahora. Yo vivo el día, le contaba a los hermanos allá, yo soy una persona que vivo el día, hoy. Mañana digo, bueno, solamente espero que mañana tenga la fe. Solamente estoy contando de que si mañana algo sucede, solamente creo que por la fe voy a tener lo que voy a necesitar. Principalmente la confianza y dependencia en Cristo, la fe en Cristo, el gozo, la paz. Confío que estas cosas estarán disponibles para mí mañana y de aquí a un año, pero no puedo yo hacer planes a largo plazo. No soy de hacer planes, no sé, nunca fui. Pareciera como que no tuviera ambiciones. Sí tengo ambición, la ambición en Cristo. Quiero conocer más a Cristo, quiero saber más de Cristo, quiero poder hablar más de Cristo, quiero poder ganar más almas para Cristo Jesús el Señor, quiero ser más usada por el Señor. Tengo esas ambiciones, pero en cuanto a tiempo, espacio, lugares, circunstancias, en eso no lo sé. Sé que el Señor tiene tal o cual país y me dice, vas a ir a tal lugar y vas a ir a tal lugar y vas a ir a tal lugar, muy bien, pero al mismo tiempo también depende de cómo sea mi vida, si hay o no hay fidelidad en el Señor, porque el Señor tiene muchas cosas preparadas para nosotros, pero también estas cosas salen o no salen conforme a nuestra fidelidad o la falta de ella. Entonces el Señor nos muestra, hermanos, a través de este hombre, un predicador, porque ahí lo dice Eclesiastés, o el predicador. Eclesiastés significa eso, un predicador, un orador. Alguien que instruía, alguien que enseñaba. Amén. Vea lo que dice luego en el capítulo 4, en el versículo 8. En el versículo 7 del 4 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Porque él era un hombre preocupado mundanamente. Le faltaba esa quietud de espíritu. Y dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos muy tremendas palabras que tienen que ser entendidas conforme al pensamiento de él en ese momento y sabiendo que él no estaba a cuenta con el Señor. Pero un hombre como este hombre, que la verdad no hemos conocido de otro hombre que haya tenido tanto como haya tenido Salomón. Sin embargo, su vida estaba desviada del propósito de Dios y de la voluntad del Señor, y aún así el Señor le permitió mantener todas sus riquezas y mantener su sabiduría. Pero espiritualmente, su corazón, él podía decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a meditar en esta palabra. La palabra nos enseña a meditar en ella de día y de noche. Y vamos a seguir estudiando estos pasajes, hermanos,
porque yo creo que vale la pena que volvamos a estos pasajes que no son muy estudiados y que el Señor va a estar hablando a nuestra vida de una manera muy, pero muy fuerte. Y lo que el Señor va a hacer a través del estudio de Eclesiastés, cuando próximamente lo empecemos, y para aquellos que lo hagan o puedan hacerlo, lo que el Señor va a hacer por medio del Espíritu Santo, o por lo menos lo que el Señor va a intentar hacer conforme a nuestra apertura, es lo siguiente: Él va a poner lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer si nosotros nos dejamos a través de este estudio cuando lo empecemos. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias. Señor, esta palabra, Padre mío, va mucho más profundo de lo que jamás podríamos nosotros hablar o enseñar. Podemos ver, Señor, como aquí en esta palabra que habla que aún la risa del necio, que se envanece y que se alegra su corazón en cosas obtenidas, en logros alcanzados, en metas, en proyectos, es vanidad también para su vida. Te pido, Señor, que no seamos nosotros como aquellas vírgenes que fueron insensatas, que por estar afanados en las cosas de la vida, Señor, por estar afanados en las situaciones diarias, en el obtener, en el alcanzar, y por estar, Señor, enfocando nuestros corazones en todas estas cosas, perdamos de vista aquel que nos limpió, que nos lavó, que nos llamó. Perdamos de vista el enfoque a todo lo que para ti es importante, Señor. Que podamos nosotros entender aquello que realmente es lo más importante. Así como Marta y María, Señor, podamos nosotros elegir en esta noche una vez más la mejor parte, la buena parte. Esa buena parte, Señor, es la que en esta noche yo escojo una vez más. Y aquí mis hermanos, yo creo que también ellos y los que están viendo, escoge la buena parte, vale la pena. Escoge la buena parte porque esta es la mejor parte. A los pies del Señor, oyendo su voz. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude en este tiempo especial, en este tiempo extraño, en este tiempo de readaptación en tantas áreas y en tantas cosas, a no perder el enfoque. No sea cosa que de aquí a un tiempo nos encontremos diciendo todo es vanidad y aflicción de espíritu. El tiempo ha pasado y en vez de yo haber progresado en la gracia y en el conocimiento del Señor, estoy más atrasado. Ya tengo 40, tengo 50, tengo 70 años y debería estar en una situación espiritual tan diferente. Y sin embargo me encuentro vacío. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No estoy hablando de perfección, sino de un vacío en nuestra vida, porque dije, estas metas no las alcancé, estos sueños no los vi realizados, estas cosas no las obtuve todavía. Y el Señor dice, ese no es el propósito que tengo para ti, ese no es el propósito. El objetivo y la meta soy yo, conmigo todo, sin mí nada. Padre mío y Señor, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por todos los que están aquí viendo, todos los que están aquí presentes, Padre. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que esta corta palabra, Señor, que hemos compartido, podamos nosotros elegir la sabiduría antes que la insensatez. Que podamos nosotros perseguirte a ti, Señor, en vez de perseguir todo aquello, Padre, que desvía nuestro corazón de tu voluntad. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes,
Que tú traigas, Padre mío, un balance aquí en medio de este pueblo, Señor. Un enfoque una vez más, para que todo lo que es importante para ti sea lo más importante para nosotros también. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor un momento y dale gracias, porque el Señor es bueno y Él nos ha recordado hoy grandes y poderosas cosas. Aleluya.